Hoy en día vamos a ver los pronombres en francés. Hay cosas que son similares al español y otras que son un poco diferentes, así que siga bien esta lección. Lo primero vamos a ver los pronombres personales, los más importantes. Yo sé que en español puedo decir, por ejemplo, tengo un gato, pero en francés es imposible decir eso. Se dice yo tengo un gato. Si no dices el pronombre personal antes del verbo, las personas no van a entenderte. Así que hay que decir los pronombres personales antes de decir un verbo para que sea un francés correcto. Vamos por lo primero. Lo primero tú lo sabes, je es yo. Yo, je. La rota la hemos visto en una otra lección. Entonces vamos por el siguiente. El siguiente se dice tu. Tú, se dice tu. Se escribe de la misma manera, pero el U es diferente y también lo hemos visto en una otra lección sobre la pronunciación de los sonidos que no existan en español. Por la tercera hay tres personas. La tercera persona del singular en francés hay tres pronombres. Lo primero, ella, se dice elle. Elle. Ella, elle. No confundir con el elle de español, porque el elle de español se dice il. Il. Elle, il. Ella, elle. Hay algo raro en francés que no existe en español, es el on. Como puedes ver aquí, estamos en la tercera persona del singular y ahí tenemos un nosotros. On significa nosotros, pero cuando usas el on tienes que conjugar los verbos a la tercera persona del singular. Eso no tiene mucho sentido, para mí tampoco, pero son las reglas del francés, no puedo hacer nada, lo siento. Entonces, por el plural, tenemos nosotros. Nosotros en francés se dice nous. 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 Por la segunda persona del plural, alors, vosotros por los españoles, ustedes por los latinos, se dice vous. Vous, con un V, V. Hemos visto este sonido también en otra lección, la lección sobre los sonidos que no existan en español. También el vous se puede usar para decir usted, para hablar de manera formal. Para la tercera persona del plural hay dos. Hay ellas y ellos. Se pronuncia de la misma manera que los dos de la tercera persona del singular. O sea, ellas se dice elle, como ella. Pero solo que hay un S a la fin para mostrar que son muchas o más que un mujeres. ¿Ok? Por ellos es lo mismo. Se dice il con un S para mostrar que hay más que un chico. Ahora pasamos a los adjetivos posesivos. Un adjetivo posesivo se usa para describir a quién pertenece un objeto. Vamos a tener ejemplos para que sea más fácil. Como son adjetivos, se acordan con el sujeto, o sea, con el nombre que sigue. Por ejemplo, mi libro. Mi libro en francés se dice mon livre. Un libro y un livre en francés es un nombre masculino y singular. O sea, vamos a utilizar el adjetivo posesivo masculino y singular. Aquí está. Mon, ton y son para definir un objeto o un sujeto que es masculino. Un libro es masculino, entonces digo mon livre, para mi libro. Para tu libro se dice ton livre. Para su libro se dice son livre. ¿Ok? Aquí tenemos la columna cuando el sujeto o el nombre es femenino. Vamos a tener un ejemplo. Una casa en español es femenino. Su traducción en francés es une maison. También es femenino. Entonces, para decir mi casa, no digo mon maison, pero digo ma maison. Para tu casa, lo mismo. No ton maison, pero ta maison. Porque es femenino. Sa maison. Si tenemos varios, por ejemplo, varios casas, varios libros que sean de género masculino o femenino, vamos a usar el plural. El plural está aquí. Mes, tes, ses. Mes livres, mis libros. Mes maisons, mis casas. Que sean femenino o masculino, se usa el me. Cuando es plural, se usa ese. Tes livres, tus libros. Tes maisons, tus casas. Ses livres, ses maisons. Sus casas, sus libros. Vamos por el plural. Para el plural, para nuestros, decimos notre o no.
Lo que cambian los dos es que notre es singular y no es plural. Por ejemplo, notre livre, solo hay un libro. Nuestro libro, notre livre, un libro. Nos livres, nuestros libros, nos livres. Eso es la marca del plural. Eso también funciona por la segunda persona del plural. Votre livre, sus libro, votre livre, sus libro. Vos livres, aquí, vos livres, sus libros, sus libros. Para la tercera persona del plural es el más fácil. Cada vez se dice leur, se pronuncia leur. Leur livre, sus libros, leur livre. No te confundes, si eres latino, sus libros puede ser de la segunda persona del plural en español y de la tercera persona del plural en español. En francés es diferente. Por eso te explico todo eso para que puedas saber en qué caso estamos. Entonces ahora vamos a pasar a los pronombres posesivos. El pronombre posesivo es un poco lo mismo que un adjetivo posesivo, pero se usa para describir el objeto mismo, el sujeto mismo. Por ejemplo, mío hace referencia al sujeto. Por ejemplo, este libro es el mío. En mío entendamos el libro y la posesión, la mía. La posesión mía y libro. Es un pronombre. Entonces vamos a ver eso ahora. Aquí vemos el pronombre cuando es singular masculino. Solo esta parte, solo esta parte, solo esta parte. El NE entre paréntesis significa cuando el sujeto es femenino, de género femenino. Por ejemplo, un libro es masculino. En francés, para decir este libro es el mío, se dirá ce livre est le mien. Le mien, se dice mien, cuando es singular y masculino. Tomamos el ejemplo de la casa. La casa es femenino y singular. Esta casa es mía. Cette maison est la mienne. La mienne se pronuncia hasta ahora. Mienne. Todo eso se dice mienne. Si es femenino y plural, se dice mienne con un S. Ces maisons sont les miennes. Esas casas son mías. Esos libros son míos, se dice ces livres sont les miens. Mien con un S. Entonces, esta parte con un S, porque un libro es masculino. ¿Entendiste el camino y la lógica? Es un poco difícil, pero si necesitas de tomar una pausa, repite esta lección, te descarga el PDF, está disponible para que puedas repasar cuando no tienes internet. Entonces, por la segunda persona del singular, o sea, tú, se dice tien, le tien, la tienne. Le tien, la tienne. Masculino, femenino. Ce livre est le tien. Este libro es tuyo. Esta casa es tuya. Cette maison est la tienne. Por la tercera persona del singular, se dice sien o sien. Sien, sien. Masculino, femenino. Este libro es suyo. Ce livre est le sien. Esta casa es suya. Esta casa es suya. Cette maison est la sienne. Bien. Ahora, nuestro. Nuestro se dice notre. Notre. ¿Ves? Es un poco similar al antiguo, el adjetivo, pero puedes ver que en la O hay un pequeño acento como eso, para diferenciar. Si es singular, se dice le notre o la notre. Aquí no importa el género. Si es plural, se dice de la misma manera. Les nôtres. Solo que se escribe con un S a la fin para mostrar que es plural, como en español. Funciona de la misma manera para la segunda persona del plural. Le o la votre, masculino o femenino, votre, votre, y plural con un S, pero se dice de la misma manera, votre. Solo se escribe con un S. También puedes ver que hay un pequeño acento sobre el O para diferenciar del antiguo. Suyo y suya es fácil, como del antiguo pantalla se dice leur. Así que es fácil, tienes que aprender solo que cuando hay un S a la fin es que hablamos de algo plural, al plural. Leur maison, si es una casa, se dice leur maison. Su casa, se dice leur maison.
sus casas se dice leur maison, la misma cosa, solo que habría un S a leur, como aquí, porque es plural, y a maison, porque es plural. Entonces, si necesitas de repetir porque yo sé que hace mucha información, puedes repasar esta lección. También puedes descargar el PDF como te dije, para que puedas repasar mientras que no tienes internet, que estás en el carro, en el tren o cualquier que sea. Nos vemos por la próxima lección. ¡Chao!